Hola, sean todos bienvenidos. Felipe creció en una familia adinerada, pero su felicidad era escasa. Desde su infancia, su padre ejercía un control excesivamente estricto sobre él, sofocando cualquier deseo que el niño tuviera y restringiendo cualquier gasto que considerara superfluo. Incluso las travesuras más inocentes eran castigadas de inmediato. El padre de Felipe, llamado Marcos y empresario, mantenía una vigilancia constante sobre Luana, su esposa, para evitar que ella malcriara o mimara en exceso al hijo. El niño asistió a una escuela común y modesta, ya que sus padres no deseaban que él, como heredero de una gran fortuna, recibiera una educación diferente de la de los niños de familias comunes. Felipe era fruto del primer matrimonio de su padre, una unión que resultó infructuosa. Luana tenía la impresión de que el primer matrimonio de su esposo se había basado únicamente en conveniencia, ya que ella no era tan rica como su predecesora y aún estaba en las primeras etapas de su carrera en los negocios. Aunque Felipe sentía profundos afectos por Luana, era incapaz de demostrar el mismo cariño por su propio hijo. Su padre nunca celebraba los logros del niño, siempre exigiendo más de él. Durante toda su infancia, el joven Felipe se esforzó por ganarse el reconocimiento de su padre y recibir algún elogio, con la esperanza de que Marcos se sintiera orgulloso de su hijo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que su padre nunca lograba evitar hacer críticas, por más feliz que intentara aparentar. Luana observaba en silencio los infructuosos esfuerzos de su hijo, pero optaba por no intervenir, ya que ya había comprendido que su esposo tenía un corazón duro. A pesar de ello, albergaba la esperanza de que algún día el niño lograra obtener el reconocimiento de su padre. A los 25 años, Felipe se graduó en una prestigiosa universidad de élite. Sin embargo, a pesar del paso de los años, Marcos seguía siendo incapaz de reconocer o creer en las habilidades y conocimientos de su hijo. Un día, después de una larga conversación en la que Felipe insistió y suplicó por una mayor participación en los negocios familiares, el empresario finalmente accedió a darle una oportunidad a su hijo. Durante 5 meses, Felipe asumió el cargo de director en una de las subsidiarias de la empresa. Sin embargo, la elección de Marcos recayó en una de las subsidiarias más problemáticas y menos rentables del grupo. A pesar de ello, Felipe estaba radiante y se comprometió a hacer todo lo posible para mejorar el rendimiento financiero de la unidad. Aunque estaba entusiasmado con la oportunidad de ser director, no tenía un conocimiento completo de la precaria situación de la subsidiaria. Lo que aún no sabía era que este cambio tendría un impacto profundo y duradero en su vida. Al llegar a la subsidiaria en Texas, recién graduado, Felipe descubrió que, además de registrar pérdidas mes tras mes, el Departamento de Recursos Humanos estaba lidiando con una alta rotación de empleados. El trabajo se acumulaba cada vez que un empleado se marchaba, lo que añadía una carga adicional a los hombros de los colegas que permanecían en la empresa. Sin embargo, ninguno de estos desafíos impidió que Felipe ingresara a la nueva oficina con una sonrisa en el rostro, cargando una pila de archivos y vistiendo un traje perfectamente adecuado a su figura. Rápidamente comprendió la magnitud de los problemas y desafíos que enfrentaría, pero su deseo de demostrar su valía ante su padre hablaba más fuerte. Antes de comenzar efectivamente su gestión, Felipe convocó a todos los empleados y explicó su misión en la empresa, además de compartir sus expectativas para cada equipo. Luego, realizó un análisis de la productividad de cada miembro del equipo, asegurándose de que todos entendieran claramente cómo debían desempeñar sus funciones para alinearse con la visión de la empresa. Logró inspirar a algunos de los profesionales que conoció, y estos individuos demostraron su mejor rendimiento en los días siguientes. Gradualmente, los planes de Felipe para sacar a la subsidiaria de la crisis comenzaron a materializarse. En esa oficina y en esa ciudad, a la que llegó sin conocimiento previo, Felipe solo tenía una aliada leal que iluminaba sus días. Su nombre era Bruna y ocupaba el puesto de limpiadora. Bruna conocía bien a todos los empleados, era una persona fácil de tratar y amigable. A todos les caía bien, pero su relación con Felipe era especialmente peculiar.
Él se sentía más cómodo de lo habitual cuando estaba a su lado. Solo con Bruna solía compartir sus preocupaciones sobre las fallas, los fracasos y las dificultades que enfrentaba. Felipe sabía que Bruna había comenzado sus estudios en economía en una universidad comunitaria de Texas, pero tuvo que interrumpirlos y posponerlos. Además, tenía poca información sobre su vida. Un día, después de que todos los demás se hubieran ido y él se quedara en la oficina hasta más tarde, Felipe se acercó a Bruna y dijo: «Sabes, siempre me escuchas. Y por eso, estoy muy agradecido. Creo que puedo confiar en ti. Sin embargo, no sé prácticamente nada sobre ti. Entonces, si alguna vez necesitas ayuda, por favor, no dudes en decírmelo». Bruna respondió que no había mucho que contar sobre su propia vida y que, en cuanto a la ayuda, lo que realmente necesitaba era un verdadero milagro. Esta declaración intrigó a Felipe, quien pidió conocer más detalles. Inicialmente reacia, Bruna finalmente compartió que su madre había estado luchando contra una enfermedad grave durante algún tiempo. La condición requería cuidados constantes y una cirugía para resolverla, pero aún no tenían el dinero necesario para el procedimiento. Fue así como Felipe descubrió la razón por la cual Bruna abandonó la universidad y aceptó su primer trabajo. El salario era decente y los horarios eran lo suficientemente flexibles como para que Bruna pudiera estar en casa cuando fuera necesario. «Bruna, no tenía idea de que estabas pasando por todo esto, especialmente sola», comentó Felipe. De hecho, el joven director solo había visto la eficiencia de Bruna en el trabajo, nunca la había escuchado quejarse ni llegar tarde. Estaba enfrentando problemas graves y, aún así, mostraba fortaleza. Felipe reafirmó su compromiso de ayudarla, diciendo que si necesitaba algo, solo tenía que decírselo. También agradeció a Bruna por ser una oyente y confidente tan valiosa. Bruna expresó su gratitud a Felipe por mostrarse como una persona más abierta y amigable de lo que generalmente se esperaría de alguien en la posición de hijo del presidente de la empresa. Las conversaciones de este tipo entre los dos continuaron en los días siguientes. Cuando todos abandonaban la oficina, Felipe solía quedarse hasta más tarde para revisar documentos, responder correos electrónicos y realizar cálculos necesarios para prepararse para el próximo día. Por lo general, este era el momento en que Bruna podía trabajar con mayor eficacia, sin interrumpir a nadie con sus tareas de limpieza. A medida que pasaba el tiempo, se sentían cada vez más conectados e íntimos. Felipe se sentía más animado al llegar por la mañana a la oficina y encontrar a Bruna allí también. A pesar de no haber completado su graduación, era evidente su capacidad para expresarse y su inteligencia, demostrando un dominio de los conceptos y la terminología relacionados con los negocios. Felipe intentó aliviar la carga de trabajo de su amiga, pero ella rechazó categóricamente cualquier forma de favoritismo. No quería aprovecharse de su amistad con el director de ninguna manera. Mientras tanto, en la subsidiaria, las mejoras continuaban ocurriendo de manera significativa. Marcos, el padre de Felipe, no estaba muy involucrado y no había interferido en la experiencia de 5 meses que había propuesto. Sin embargo, estaba observando el trabajo de su hijo todo el tiempo y finalmente los resultados llamaron su atención. Entonces, decidió poner a prueba a su hijo nuevamente. Durante una mañana aparentemente común, Marcos se puso en contacto con Felipe para informarle que había encontrado un nuevo socio cuya colaboración entre sus empresas prometía grandes ganancias. A pesar de haber visto el éxito de su hijo hasta ese momento, Marcos presentó esta noticia desafiando las habilidades de Felipe en la conclusión de este negocio estratégico para la empresa. Al darse cuenta de que Felipe estaba un poco vacilante y nervioso con la oportunidad, Marcos se sintió satisfecho. Había logrado reafirmar su control sobre el joven y ponerlo tenso una vez más. Finalmente, Marcos declaró que ahora todo dependía de Felipe y cerró la reunión con una sonrisa maliciosa. El nuevo socio comercial de su padre era el señor Agnaldo.
En la comunidad empresarial, Agnaldo era conocido por su frialdad al tomar decisiones. Hacer una sociedad con él requería valentía y confianza, ya que basaba sus elecciones estrictamente en números y resultados. Felipe no se jactaba. A pesar de haber destacado en la prueba de su padre en la subsidiaria de Texas, reconocía que aún había mucho que no sabía y que necesitaba aprender. Sin embargo, no permitió que la amenaza de su padre lo intimidara, prefiriendo creer que encontraría la manera correcta y las palabras adecuadas para lidiar con la situación. Debido al éxito evidenciado por los indicadores financieros de la empresa, algo que la subsidiaria no había experimentado en años, el ambiente entre los equipos se volvió bastante amigable. Felipe estaba menos tenso y ya no estaba ansioso por el reconocimiento de Marcos. Sin embargo, ahora su preocupación se centraba en el señor Agnaldo. El señor Agnaldo era padre de 3 hijos y estaba dedicado a su familia. Por lo tanto, tenía más confianza en los hombres y mujeres de negocios que también estaban casados, ya que creía que un empresario que se preocupaba por su familia tenía un motivo sólido para hacer que los negocios prosperaran. Felipe sabía que no podía sentarse a la misma mesa que el señor Agnaldo solo y, por supuesto, no tendría tiempo suficiente para casarse antes de la reunión. Al joven director le quedó la tarea de elegir a una candidata adecuada para desempeñar el papel de su esposa, y Felipe solo podía pensar en Bruna. Cuando el resto de los empleados de la subsidiaria descubriera esta decisión, quedarían sorprendidos. ¿Por qué el director optaría por llevar a la limpiadora a una reunión tan crucial, organizada por el presidente Marcos? ¿Y qué sucedería si su padre descubriera que, en una reunión de tanta importancia, en lugar de estar acompañado por una de las ejecutivas de la empresa, invitó a la persona encargada de la limpieza de las oficinas? Felipe era consciente de que su elección era arriesgada, pero creía firmemente que ningún emprendedor alcanza el éxito sin correr riesgos. Además, sentía una afinidad especial por Bruna y se sentía más cómodo y seguro a su lado. En segundo lugar, conocía su historial como estudiante de economía y había sido testigo de su capacidad para ofrecer buenos consejos. Con su plan decidido, Felipe se acercó a Bruna y le hizo la propuesta. La limpiadora quedó sorprendida y se quedó momentáneamente sin palabras. Era una solicitud totalmente inesperada para ella, pero al final sonrió, pensando que la situación recordaba uno de esos esquemas que ocurren en películas de trampas. Bruna no estaba completamente segura de si debía aceptar la invitación para asistir a la reunión, pero dado que su amigo necesitaba ayuda, aceptó. A partir de ese día, ensayaron todos los días cómo se desarrollaría la reunión y discutieron en detalle las propuestas que presentarían y cómo se comportarían. Todo esto era esencial tanto para convencer al hombre a cargo de las decisiones administrativas como para aparentar ser una pareja real. Esta oportunidad les permitió a Felipe y Bruna acercarse aún más. La atracción mutua que ya existía entre ellos evolucionó hacia un deseo que estaba presente pero aún no se había expresado. Ambos sentían el deseo de tocarse y relacionarse más íntimamente, pero ninguno de los dos dio el primer paso en esa dirección. Estaban concentrados en la misión principal. El día de la reunión, la pareja asistió al restaurante acordado. Felipe eligió su mejor traje del guardarropa, y la empresa proporcionó recursos para que Bruna adquiriera un traje moderno. Se sentaron en la mesa con el señor y la señora Agnaldo y comenzaron a conversar. La esposa de Agnaldo era animada y relajada, mientras que el señor Agnaldo era muy serio y tenía poco sentido del humor. Felipe estaba visiblemente tenso, casi sudando frío, ante la situación. Bruna tomó la iniciativa y llamó la atención sobre sí misma durante la conversación. Cuando Felipe se dio cuenta de que el señor Agnaldo estaba interesado en la conversación de su esposa, que estaba representando, comenzó a calmarse. De vez en cuando, Bruna tomaba la mano de Felipe para mantener la apariencia de una pareja unida. El joven director comenzó a admirar aún más a la mujer a su lado. Esto lo hizo sentirse más seguro, y comenzó a abordar la discusión sobre negocios justo después de hacer sus pedidos al camarero.
parecía que la actitud severa del señor Agnaldo se había suavizado, ya que estaba de acuerdo con las propuestas y no hacía demandas excesivas. Incluso Bruna pudo ofrecer sugerencias improvisadas que fueron bien recibidas por el poderoso empresario. Durante la cena, Agnaldo elogió la astucia de la esposa de su futuro socio y expresó interés en saber cuál era su papel en la empresa. Bruna, con discreción, afirmó que trabajaba detrás de escena en apoyo a su esposo, evitando situaciones incómodas y elogiando el liderazgo de Felipe en la empresa. Agnaldo rió y comentó que no necesitaba ser tan modesta, ya que en los negocios era bien conocido el dicho de que junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer. Al final de la cena, el señor Agnaldo estuvo de acuerdo en firmar un tratado de cooperación entre las dos empresas. La joven pareja estaba radiante por haber resuelto la situación de manera tan exitosa. Sin embargo, Felipe no tenía idea de que una sorpresa aún lo esperaba. 2 días después de la cena, el señor Marcos visitó personalmente la sucursal en Texas, un lugar al que no había ido desde que su hijo asumió la dirección. Cuando se enteró del éxito del acuerdo comercial, el presidente apenas podía creerlo y quería entender cómo un recién graduado había logrado persuadir a un empresario tan experimentado y conservador como Agnaldo. Felipe recibió a su padre con los brazos abiertos, esperando que fuera una visita para reconocer su éxito. Incluso presentó a Bruna a su padre, elogiándola como un amuleto de la suerte. Sin embargo, Marcos ni siquiera prestó atención a la joven mujer y no mostró afecto por su hijo. Sabía que Bruna era una limpiadora y estaba furioso porque su hijo la había llevado a la cena y lo que es peor, había mentido a un influyente empresario. Marcos elevó el tono de voz y, quizás por primera vez en toda su vida, Felipe levantó la mano y habló con voz firme y resonante: «Basta. Detente ahora mismo». Marcos quedó asombrado, ya que nunca antes su hijo lo había interrumpido. Felipe continuó, diciendo que había sufrido lo suficiente a manos de Marcos a lo largo de los años. «Sé que eres incapaz de reconocer lo que he logrado y dónde he llegado. Me tendiste trampas, y las superé todas, pero sigues actuando como si no fuera lo suficientemente bueno. Aún así, te amo y te respeto», dijo Felipe. «Agradezco todo lo que has hecho por mí, y está bien si solo tienes palabras duras para mí. Pero no permitiré que hables así sobre Bruna». Felipe tomó la mano de Bruna y miró a su padre de manera dura y decidida. Anunció que Bruna sería su esposa y que no permitiría que nadie la tratara con falta de respeto. Felipe también recordó a Marcos que Luana había pasado todos esos años casada con él, soportando su corazón frío, pero que él, Felipe, no seguiría el ejemplo de su padre con su elegida. Marcos quería hablar, pero las palabras no salían de su boca. Se sentía culpable y arrepentido, como tantas otras veces. ¿Actuaría esta vez de acuerdo a su verdadero yo? «Di algo», gritó Felipe, exigiendo una respuesta del hombre. En ese momento, Marcos sollozó y permitió que las lágrimas corrieran. En una explosión de emociones, se disculpó con su hijo y lo abrazó. Marcos sintió un alivio profundo finalmente instalándose en su corazón. Felipe, por su parte, estaba desconcertado, sorprendido una vez más, pero respondió al abrazo de su padre. En los meses siguientes, la madre de Bruna se sometió a una cirugía exitosa realizada por hábiles cirujanos en Houston y se recuperó rápidamente. Tuvo la oportunidad de participar en todos los preparativos para la boda de su hija con Felipe. Después de la ceremonia, Bruna retomó sus estudios en la universidad y finalmente se graduó. Felipe continuó liderando la subsidiaria de la empresa de su familia, y Marcos nunca más dudó de su competencia. Aunque les llevó más de 20 años, padre e hijo finalmente construyeron una relación sincera y cercana. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles.
También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.